Una lectora de Así Prensa me pregunta sobre la validez o no de su matrimonio. Y como siempre, y como he señalado en otras ocasiones en los puntos de vista, yo escucho, leo con mucho cuidado muchas dificultades y situaciones difíciles por las que atraviesan muchas personas en sus matrimonios. Me escriben de forma más o menos extensa, amplia, explicando, digamos, situaciones que son sumamente personales, sumamente complejas, obviamente, como toda situación personal, llena de variables. Y como digo en estos puntos de vista, e insisto, lamentablemente yo no puedo dar un consejo específico sobre la situación. Y quisiera poder hacerlo de todo corazón, porque son situaciones, especialmente las que tienen que ver con dificultades en el matrimonio, son numerosas y además son auténticamente dolorosas. Y sin embargo, por más que las personas se extiendan en darme la mayor cantidad de detalles para que yo pueda hacer un juicio, o con la esperanza de que yo haga un juicio adecuado sobre la situación, tengo que confesar que eso no me es posible. Y la razón por la que no me es posible es porque, por más detalles que se pongan por escrito, el formato epistolar, es decir, las explicaciones de las situaciones por escrito, no son situaciones que permiten a una persona dar un consejo espiritual, salvo que exista un conocimiento claro del alma de la persona. En el extraordinario, en el mejor libro que existe, en mi humilde opinión, en español, sobre dirección espiritual, el famoso libro del padre Mendizábal, este santo jesuita que escribió este libro sobre la dirección espiritual, él dedica una parte a la dirección espiritual epistolar, es decir, por escrito, ¿no? Cuando no existía el correo electrónico, pero se aplica más o menos el mismo criterio, y da una serie de condiciones que obviamente no se cumplen entre dos personas que no se conocen. Es decir, yo no conozco a la persona que me lo dice, y sobre todo si me hace una consulta sobre el matrimonio, tampoco conozco a la otra persona que está involucrada, y la descripción que me haga va a ser siempre la perspectiva de esa persona. Entonces, quiero dejar en claro que me es imposible, que sería absolutamente imprudente de mi parte, sería pretencioso y potencialmente muy dañino esperar que yo pueda dar una solución o una respuesta a la situación particular de la persona. En consecuencia, estas historias complejas, extensas, dolorosas, llenas de dificultades y de detalles, de peculiaridades, no van a servir sino para encontrar de alguna manera cuál es el problema general aquí, que a mí me permita sacar alguna enseñanza basada en la doctrina de la Iglesia y en las enseñanzas de la Iglesia. Y en algunas ocasiones, cuando se trata de mi opinión, hago explícito que es mi opinión. No puedo decir es mi opinión informada, explicar por qué tengo esa opinión, pero dejo en claro cuando se trata de mi opinión. Dicho esto, el tema principal que aborda esta querida lectora de Así Prensa está referida a los hijos y al acuerdo de los esposos respecto de los hijos. Hay que comprender que la procreación y educación de los hijos es el primer fin del matrimonio. Es decir, el carácter unitivo de los esposos es muy importante y es central.
y forma parte del matrimonio. Pero el objetivo primero del matrimonio es el de tener hijos y educarlos, especialmente educarlos en la fe, criarlos, educarlos en la fe. Los católicos muchas veces nos avergonzamos de esta doctrina, porque los que no son católicos y los que creen que el amor es simplemente darse besitos, sentirse bien y tener relaciones sexuales para autocomplacerse, ven en esta doctrina una especie de odio a la naturaleza humana y al amor. Para la iglesia los seres humanos somos conejos para reproducirnos. Hay todos esos clásicos insultos. Eso lo dicen porque no entienden. No entienden que el verdadero amor entre un hombre y una mujer, el amor conyugal, es un amor que queda trunco si es que no se manifiesta en la fecundidad, que es algo absolutamente natural del género humano. Tan natural que para evitarlo, los seres humanos, la humanidad ha tenido que inventar aparatos, dispositivos y químicos que son o absolutamente inseguros o terriblemente dañinos. Porque no existe un solo método anticonceptivo artificial que no tenga o un índice de error, como el preservativo, que es 1 de 4, o que tenga contraindicaciones porque le hacen daño a la mujer, sea un dispositivo intrauterino, sea una píldora anticonceptiva de segunda o tercera generación, para no hablar de la primera generación que trágicamente todavía se utiliza en países del primer mundo, incluyendo la esterilización. Ya se ha demostrado que la esterilización masculina incrementa enormemente las probabilidades de cáncer a la próstata. En consecuencia, lo natural es la fecundidad humana. En consecuencia, esa enseñanza de la Iglesia se basa en la naturaleza humana. Que a nosotros nos guste que la vida sea como la telenovela, donde el hombre y la mujer están siempre lindos. A la mujer no se le hincha el vientre por un bebé no deseado. Y una mujer está siempre en perfecta forma y el hombre tiene siempre recursos y dinero. Y lo que hacen son en realidad un par de enamoraditos que tienen relaciones sexuales y gozan de la vida. Eso no es el matrimonio. En consecuencia, la Iglesia enseña una doctrina que es totalmente cierta y que es contracultural. A la gente le molesta, pues porque la cultura actual nos ha llevado a pensar que el matrimonio es este romance de tórtolos que fornican incansablemente y sin ninguna consecuencia. Eso es el egoísmo compartido, donde justo mi egoísmo coincide con el tuyo y obviamente como pueden mutuamente nutrirse, nos juntamos a ser dos egoístas que se utilizan mutuamente. Y como nos gusta, le llamamos amor. Entonces, los católicos no tenemos que avergonzarnos para nada de la doctrina de que la primera finalidad del amor conyugal, del amor, que es auténticamente amor, y hay una maravilla, una belleza intrínseca en ese amor, es estar abierto a la vida. Entonces, hay dos pilares de la apertura a la vida. Primero, los esposos están llamados a tener hijos. Y como nos enseñan los documentos de la Iglesia, solamente razones graves o muy serias son causa suficiente para que las personas que están en un matrimonio espacien o pospongan la procreación a través de los métodos naturales de regulación de la natalidad. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo es que los métodos de regulación de la natalidad justamente permiten que el hombre participe, que el ser humano, hombre y mujer, esposo y esposa, participen de la obra creadora de Dios de una manera racional. Los seres humanos hemos sido dotados de la razón. En consecuencia, participamos de este aspecto de la razón y por eso hay también un valor
en el recurso a los métodos naturales de regulación de la natalidad, porque aunque por su naturaleza natural siguen abiertos a la vida, sin embargo, el acto de tener hijos adquiere un valor de decisión humana. O sea, los esposos deciden. Pero una vez más, esa decisión, la doctrina de la Iglesia enseña, es por motivos graves. Motivo grave no significa necesariamente un motivo extremo, pero motivo grave significa que la pareja en conciencia cree que es necesario espaciar los hijos, sea por razones de salud, sea por razones económicas auténticas, no artificiales. Y digo auténticas porque alguna vez he contado la experiencia de un conocido mío, no amigo, que me decía, mira, yo no puedo tener, y una persona con mucho dinero en Estados Unidos, yo no puedo tener un hijo hasta que no tenga $100,000 en el banco para ese hijo, para su futuro, etc. Entonces, por lo menos yo sé que ahora, después de muchos años de casados, debe tener por lo menos $300,000 porque tiene 3 hijos, pero los espació hasta hacer esa cantidad de dinero. Entonces, esa no es una razón legítima para espaciar los hijos, esa no es una razón económica legítima. Y hay que entender que cuando una pareja contrae matrimonio con la intención de no tener hijos, con el deseo de no tener hijos, ese matrimonio es inválido. Entonces, esta persona me pregunta, ¿mi matrimonio es válido o no es válido? Si es que la intención de uno de los contrayentes o de ambos era específicamente no tener hijos y mintió o ellos aceptaron esa condición y cuando se les preguntó en la entrevista matrimonial, ¿ustedes están abiertos a la vida? Y contestaron sí, mintiendo, ese matrimonio no es válido. Eso se los puedo decir porque es el ABC de la validez de un matrimonio. En consecuencia, es importante que este problema que ya está viviendo una pareja, que ya tiene hijos, según me relata, se converse y se reconsidere. Si una de las partes desea tenerlo y la otra parte no lo desea, esa es una conversación que no se puede evitar y donde las personas tienen que expresar efectivamente qué es lo que los motiva a vivir como esposos, cuáles son las expectativas a futuro y qué es lo que desean y cuáles son los valores que los mueven. Pero las cosas son como son y el matrimonio cristiano es como es. Que tengas un buen día.